Los desiertos ocupan casi un tercio de la superficie del planeta y van en aumento. Es uno de los mayores problemas del siglo XXI y gana terreno en todas partes. Los desiertos son objetos dinámicos que están en evolución y constantemente tenemos que lidiar con su progreso. Por eso son una fuerza de la naturaleza. La desertificación amenaza el 40% de la superficie de la Tierra. Expertos de todo el mundo se esfuerzan por comprender este devastador fenómeno. Debido a esta desertificación, a veces vemos dunas, una clara señal de que el desierto se acerca. Gracias a la ciencia ahora sabemos cómo nace un desierto y cómo se mueven las dunas de arena. Si bien los expertos han logrado algunos avances en los misterios de la desertificación, aún no pueden intervenir en el desarrollo de las dunas. Entre las dunas más móviles, las más grandes avanzan por lo general 1 metro por año y las más pequeñas entre 30 y 50. Como resultado, regiones enteras están rodeadas de arena como el sur del Sahara. Si no se hace algo, los 44 millones de habitantes de la zona se verán obligados a abandonar sus hogares. Aquí muchas personas han tenido que abandonar sus hogares debido a la invasión de la arena que los ha cubierto por completo. La región vive con los días contados. Se preguntarán por qué. Veremos cómo la desertificación es capaz de tomar formas aún más extremas. Las tormentas de arena son un fenómeno que rara vez se veía hace unas décadas, pero que ahora está azotando al mundo. Pensamos que era niebla, pero en realidad es arena. Es increíble. En septiembre de 2015, un muro de arena sacudió a varios países del Medio Oriente y los sumergió en una enorme nube de polvo del desierto. Los científicos estudian de cerca este fenómeno que es claramente capaz de iniciar desastres. Actúa como una aspiradora que luego forma esta pared que tiene varios cientos de metros de espesor. Con ayuda de imágenes satelitales de vanguardia, los expertos siguen su movimiento a lo largo de miles de kilómetros. ¿Por qué estas tormentas son más y más frecuentes y cada vez más intensas? Capaces de los niveles más altos de destrucción, veremos exactamente cómo causan caos e incluso, en ciertas circunstancias, muerte. Si observamos las áreas del mundo donde ocurren las tormentas de arena en particular, casi siempre se asocia con una fuerte contaminación. Descubriremos una fuerza de la naturaleza subestimada por muchos. Tierra feroz. Desertificación. El desierto gana terreno. En los últimos 50 años, alrededor del mundo, su movimiento ha aumentado. Un fenómeno que consiste en tierras áridas y semiáridas. Es decir, casi la mitad de la superficie de nuestro planeta, donde vive casi un tercio de la población. Los científicos estiman que si no se hace algo para combatir la desertificación, cada año se perderán 10 millones de hectáreas de tierra fértil, una quinta parte de Francia. Cada continente se ve afectado por esta catástrofe, pero uno en particular es el más perjudicado: África. Aquí yace el desierto más grande del mundo, con 9 millones de kilómetros cuadrados, el desierto del Sahara. En un siglo ha crecido más del 10%. Pueblos, caminos y ríos están enterrados bajo la arena. Las tierras fértiles desaparecen, como en Mauritania, un país donde 2/3 de la tierra se compone de desierto. Su capital, Nuakchot, fue construida en la entrada del Sahara en los años 60. Hoy en día, varios distritos están amenazados por la erosión y la sedimentación. A solo 40 kilómetros al este, el pueblo de Erebin casi ha sido borrado del mapa. Para llegar a la entrada de su hogar, esta mujer ahora debe cruzar una duna. Tengo miedo porque la arena entra por todas partes de la casa e incluso por encima de nosotros. Entra por las puertas y también por las ventanas. Es peligroso. Somos 4 los que vivimos aquí y es igual en las otras casas y familias que habitan el pueblo.
En este país, el problema parece empeorar cada año. Los datos del gobierno muestran que las dunas avanzan de 6 a 10 kilómetros cada año. Entonces, ¿cómo es posible este avance? Los científicos han logrado identificar la dinámica de estas colinas de arena. Para entenderla, primero debemos ir a sus orígenes. En el Sahara, estas dunas se acumulan en grandes cuencas, enormes mares de arena que lucen como olas y océanos. Cubren casi el 20% de la superficie del desierto. Los llamamos ergs. Los grandes ergs, oriental y occidental, o el arenoso mar de Libia, se encuentran entre los más famosos y no se formaron por casualidad. Los mares de arena se encuentran con mayor frecuencia donde los vientos convergen entre sí. Una vez que esto ocurre, su intensidad disminuye, de modo que la arena se acumula en escalas de tiempo geológicas. Estas grandes acumulaciones de arena se crean así. La arena ha sido erosionada de las montañas y luego arrastrada fuera de estas hacia la región. La arena proviene del proceso de erosión de la roca. Al principio es una gran piedra. Esta gran piedra es erosionada y transportada por los ríos y por el viento. El deterioro químico opera sistemáticamente y terminamos con un grano de arena que es del tamaño de 1/10 de milímetro. Este material es una pesadilla para los especialistas porque sus propiedades físicas desafían las leyes de la naturaleza. En el Complex Matter and Systems Laboratory, los científicos estudian cada aspecto de la arena. La arena siempre es un poco sorprendente porque es tanto líquida como sólida. Es líquida porque llena un recipiente, que es la definición de líquido, pero al mismo tiempo es sólida porque se le puede aplicar gravedad o fuerza y resiste. Esto transita con suficiente fuerza o no, entonces, si supera un umbral de fuerza, comienza a fluir como un líquido, y si no hay suficiente, comienza a fluir como un sólido. La arena es la materia prima de la que se componen las dunas. Para moverse necesitan un segundo ingrediente, el viento. Se crea cuando la presión atmosférica difiere de un lugar a otro. El aire en la zona de alta presión, un anticiclón, se precipitará hacia la zona de baja presión, la caída, produciendo viento. En el desierto comienza a interactuar con la arena que se convierte en su juguete. Se mueven de diferentes maneras. Podemos ilustrarlo soplando sobre azúcar. Puedes ver que cuando soplen harán que los granos se arrastren unos sobre otros y se enrollarán. Por eso lo llamamos reptación. La naturaleza del movimiento de los granos de arena varía según el tamaño. Son las partículas más grandes las que reptan. En cuanto a las más pequeñas, ocurre otro fenómeno. Si empiezan a soplar más fuerte, verán que habrán algunos granos que podrán ser expulsados. Esto se llama saltación. Por lo tanto, el grano se expulsa, vuela y eventualmente cae bajo el efecto de su propio peso. El hecho de caer de nuevo e impactar en el lecho sedimentario pone en movimiento a los otros granos que también podrán volver a la saltación. La saltación y la reptación son los dos modos principales de movimiento de los granos de arena que resultan en la creación de una duna. Las dunas son una interacción entre el viento y una superficie erosionable. Entonces, si imaginamos que en esta superficie hay un pequeño bulto y que este bulto modifique el viento, haciendo que el viento vaya un poco más rápido hacia arriba y un poco más lento hacia abajo, este viento estará en su velocidad máxima un poco antes de llegar arriba, pero la velocidad del viento disminuirá en la parte superior, ya que si disminuye la velocidad, significa que puede transportar menos arena y por lo tanto la arena se depositará en la parte superior del bulto. Esta interacción entre la topografía y el viento significa que una pequeña protuberancia aumentará en altura y formará una duna. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, las dunas también se forman fuera del desierto. Esta es una de las consecuencias de la desertificación que afecta más a la humanidad. El resultado de una serie de efectos recurrentes. Este proceso de degradación de la tierra comienza con la desaparición gradual de la cubierta vegetal. Sin la cubierta, los vientos dañan los suelos y lo convierten en polvo. Luego la lluvia fluye y se evapora en lugar de infiltrarse en el suelo.
Estos fenómenos de erosión llevan consigo los nutrientes y las materias orgánicas contenidas dentro de la Tierra. Si no llueve durante mucho tiempo, la superficie se agrieta y en la etapa final aparece la roca, despojada de su arena. La desertificación es irreversible. Como resultado de la desertificación, a veces vemos que aparecen dunas en los campos cuando el suelo ya es arenoso. Bajo la acción del viento, se formarán dunas y esto nos dice que el desierto ha llegado. De hecho, esa arena no proviene del Sahara, se formó en ese lugar. Se está formando un desierto. Varios factores pueden desencadenar tal desastre. Los primeros están relacionados con el clima. En primer lugar, las sequías, una falta ocasional de agua, pero suficiente para que el medio ambiente se vea afectado. Sus consecuencias pueden ser devastadoras. Es cierto que la desertificación no comenzó ayer, pero la comenzamos a tomar en serio después de las grandes sequías que afectaron al Sahel. En especial en los años 70. Fue una catástrofe humanitaria sin precedentes y provocó una conciencia que hizo que este tema se convirtiera en un asunto internacional. El Sahel, una franja semiárida que limita con el sur del Sahara, alberga un ecosistema frágil. Las personas que viven allí dependen del cultivo y la agricultura, pero dentro de 25 años, 135 millones de personas tendrán que emigrar. La zona del Sahara, Sahel, será la zona más afectada por la desertificación. Para explicar este fenómeno, debemos tener en cuenta las variaciones en los ciclos climáticos de la Tierra. Las fronteras de los desiertos están cambiando. Por ejemplo, el Sahara no siempre ha sido un paisaje desolado. Hace 1000 años, la región incluso experimentó una estación lluviosa. El Sahara está en perpetua evolución. El Sahara ha sido verde, ha estado cubierto de lagos, ha estado cubierto con ríos y se volverá verde de nuevo durante los ciclos climáticos. Por lo que no debemos sorprendernos, realmente es un sistema en constante evolución. Hoy, el desierto reina en toda esta región. Los científicos lo atribuyen a la humanidad. La deforestación, el sobrepastoreo y la mala gestión del agua son tanto causas indirectas como la intensa agricultura. En otros lugares, los desiertos se han transformado en campos verdes, pero esta agricultura industrial a veces daña el suelo y puede convertir la tierra fértil en campos de dunas. Las colinas de arena, una vez que se forman, evolucionan bajo la acción del viento. Las dunas se forman, luego se desarrollan, se mueven y migran con velocidad. Y de hecho es un carácter inherente de la duna estar vivo, porque si una duna no se mueve, habrá un suelo que se desarrollará y se estabilizará completamente. Perderá su característica de duna. Una duna, por definición, es un objeto en movimiento sobre el cual se transporta el sedimento. Los investigadores han podido identificar el mecanismo que les permite moverse. Una duna avanza porque la arena se desliza de la parte posterior, se vuelve a depositar en la parte superior y se deposita bajo la forma de una avalancha. Así que cuando avanza se hace un movimiento de oruga. Entre las dunas más móviles, las más grandes por lo general avanzan 1 metro por año y las más pequeñas entre 30 y 50. La velocidad de este movimiento varía mucho según el tamaño, la forma, el contenido de humedad de la arena y la velocidad del viento. Esencialmente las dunas casi siempre están inmóviles, pero cuando hay un viento muy fuerte se mueven mucho, por lo que avanzan cuando la velocidad está en su punto máximo. Por ejemplo, en Marruecos hay señales de advertencia para las dunas a lo largo de las carreteras principales. Creemos que es raro, pero cuando hay una tormenta la duna es capaz de moverse 1 o 2 metros, por lo que estar en medio de la carretera es peligroso. A pesar de los riesgos involucrados, el hombre ha aprendido a vivir con el desierto. En el pasado, los habitantes del Sahara incluso daban buen uso a las dunas móviles. Las personas que vivían en las zonas desérticas sabían que las dunas se movían, es decir, sabían que si ponían su reserva de granos a cierta altura de la duna en un momento determinado, este grano iba a ser cubierto de arena, almacenado por un tiempo y que volvería a salir por el otro extremo debido a la migración de las dunas. No fue hasta mediados del siglo XX que los expertos lograron identificar los factores que controlan la morfología de las dunas. Los científicos se han dado cuenta que en los desiertos no todas las dunas evolucionan de la misma manera. Lo que es hermoso en los mares de arena y campos de dunas es ver la diversidad de estos objetos.
Hay dos factores que controlan la forma de las dunas. El primer factor es la cantidad de arena disponible para generar las dunas. Y el segundo factor son las condiciones del viento. En algunas zonas, el viento casi siempre sopla en la misma dirección. Estos son vientos dominantes como los vientos alisios. En este caso, la forma más rápida de duna para emerger de un desierto es como un barhán. Este modelo, realizado por científicos, representa plenamente su evolución. Al recrear un campo de dunas en miniatura en el laboratorio, este especialista y su equipo han logrado resaltar cómo estos famosos barhanes se convierten en verdaderos invasores. En este experimento, las dunas se hacen bajo el agua. En lugar de viento sobre las dunas, lo que hacemos es mover las dunas en el agua, lo que estimula un viento unidireccional. Así que podemos ver un campo de barhanes, que son estas dunas en forma de media luna que se extienden en dirección al viento. Así que estas son las dunas que vemos cuando hay una sola dirección de viento y no hay arena entre las dunas. Las dunas no se mueven a la misma velocidad, chocan e intercambian arena, y esta interacción determina el tamaño de los barhanes en el suelo. Capaces de viajar varios cientos de metros por año, los barhanes son conocidos por ser las dunas más rápidas, por lo que es difícil protegerse de ellas. Mientras el suelo está completamente cubierto de arena, largas crestas comienzan a crecer perpendicularmente al flujo de aire durante varias decenas de kilómetros. Son conocidas como dunas transversales. Pero cuando los vientos varían de una estación a otra, estas montañas de arena adquieren un aspecto completamente diferente al colocar su cresta paralela a la corriente de aire. Se vuelven longitudinales y alcanzan varios cientos de kilómetros de longitud, como en el Run al-Khali, ubicado en la península arábiga. Apodado el desierto de todos los desiertos, es tan grande como Francia y tiene el récord de la mayor extensión de arena ininterrumpida del mundo. Un infierno para la humanidad, también es el hogar del último tipo de duna, nacido de un fenómeno climático particular. Cuando hay vientos que se mueven en cada dirección, la arena permanece en el lugar, se acumula, por lo que crea formas que se llaman dunas de estrellas, porque vista desde arriba parecen estrellas de mar y son las dunas más grandes. Pueden llegar a varios metros de altura. En el desierto de Badain Haran, en China, a veces se elevan varios cientos de metros. Los científicos los llaman dunas gigantes. Estos gigantes pueden permanecer en el lugar durante décadas. Sus cumbres solo evolucionan unos metros con fuertes vientos. Se dice que las dunas fuman. Aunque adoptan varias formas, estas colinas de arena tienen una cosa en común. El ángulo de sus pendientes siempre es de 30 grados. A medida que crecen en altura, se volverán cada vez más inclinadas. Y entonces, a medida que estos objetos se vuelven cada vez más empinados, hay un punto cuando vamos más allá del ángulo de avalancha. Secciones enteras de la duna colapsan, llevando todo en su camino. Durante estas avalanchas a veces se libera un sonido hechizante. Es la canción de las dunas, un sonido misterioso reportado por primera vez hace casi un milenio por los exploradores de la Ruta de la Seda. Este fenómeno natural ha sido probado en el campo por especialistas. Es un sonido mágico porque es muy poderoso y nos envuelve por completo. Notamos que realmente es la avalancha que se hunde la que hace este sonido. Típicamente esta es una pila de arena bidimensional y una avalancha reducida a un grano. Lo que sucede es que cuando fluye, está obligado a trepar sobre los granos para caer hacia atrás. Todos los granos de arena comienzan a subir y bajar al mismo tiempo y vuelven a caer, y eso es suficiente para hacer un sonido enorme y por lo tanto hace una ola en el suelo. De hecho, es una onda sísmica que se extiende sobre la superficie de la duna y se puede escuchar desde muy lejos. Para escucharla es necesario que estos granos de arena tengan una naturaleza particular. Deben ser secos, redondeados, de tamaño idéntico, pero en especial deben estar cubiertos con una capa de hierro y arcilla. Esta cubierta favorece la adherencia entre las partículas. Gracias a ella, los choques se sincronizan durante la avalancha y por lo tanto producen un sonido bastante audible. Los científicos han enumerado alrededor de 100 áreas en el mundo donde las dunas hacen este ruido. Estas colinas de arena que bordean los desiertos están bajo constante vigilancia. Los desiertos son objetos dinámicos que están en evolución y constantemente tenemos que lidiar con su progreso.
Por eso son una fuerza de la naturaleza. Una fuerza de la naturaleza que puede convertirse en tormentas reales que barren todo a su paso. Ahora sabemos que las dunas se crean bajo la acción del viento gracias al mecanismo de reptación que hace que los granos de arena rueden al nivel del suelo y también la saltación que los mueve en saltos cortos. Las partículas más finas del desierto pueden volar en el aire. Existe un tercer modo de transporte conocido como suspensión. Es decir, que los granos se pueden transportar a gran altura a una gran distancia y a veces observamos la suspensión durante las tormentas de arena. Marzo de 2018, Sudán. Un muro de arena azota su capital, Jartum. Esta escena ocurre cada vez más a menudo en África e incluso en Medio Oriente, como aquí en Kuwait. Regiones enteras son tomadas sin aviso por un apocalipsis. Abril de 2015, Dubái, alrededor de las 3 p.m. Los Emiratos están teñidos de un color naranja. La visión se limita a menos de 500 metros. Los turistas no pueden hacer nada ante tal fenómeno. Acabamos de llegar esta mañana de Inglaterra y estamos sorprendidas. Nunca hemos visto esto antes. Esperábamos cielos azules. Pensamos que era niebla, pero en realidad es arena. Es increíble. Un evento que puede tener consecuencias devastadoras. Febrero del mismo año, una tormenta del Sahara arrasa Alejandría en Egipto. Deja atrás un paisaje de desolación. Sus ráfagas de arena causan un gran daño cubriendo las calles con una gruesa cubierta oscura. No pudimos salir de la casa ayer debido a las condiciones climáticas. Se esperaba que mejoraran, pero no lo hicieron. Tanto Alejandría como el Cairo están paralizadas. Estas enormes nubes son capaces de dañar las economías de países enteros. Marzo de 2010. Toneladas de arena de los desiertos chinos cubren Pekín en cuestión de segundos. Las autoridades emiten una alerta de contaminación. Vi que el cielo se tornó amarillo y el aire se llenó de arena. Me preocupa que mis pulmones se hayan visto afectados. El polvo del desierto amenaza la salud de más y más personas. Solo en China, el episodio ha afectado a casi 270 millones de personas, extendiéndose en un área más grande que Francia. ¿Cómo explicamos estas gigantescas tormentas de arena que parecen multiplicarse en todo el mundo? Se necesitan dos ingredientes, arena, por supuesto, para transportarla a grandes distancias. El tamaño de los granos debe ser inferior a 100 micrones. El segundo componente son los vientos que se mueven a más de 30 kilómetros por hora. Varios fenómenos meteorológicos son capaces de crear tales vientos. Una de ellas la conocemos bien, es el resultado de las depresiones en el aire y la llamamos tormenta. Las tormentas de arena son un fenómeno meteorológico muy similar a los que se encuentran en Europa. Sin embargo, estos sistemas de clima se mueven sobre superficies desnudas y en movimiento. Y cuando el viento es lo suficientemente fuerte, movilizan las partículas de polvo y las mueven a grandes distancias. Estos grandes cúmulos de arena las hacen fácilmente reconocibles como tormentas de arena en lugar de tormentas convencionales. Estas tormentas se forman sobre zonas áridas y semiáridas, como Asia Central, China, la península arábiga e incluso África del Norte. Estas son las principales fuentes de polvo de desierto en el mundo. Cuando dos masas de aire se encuentran por encima de estas regiones, el aire más cálido y ligero se eleva por encima del aire frío a través del efecto de succión. Durante este ascenso, el vapor de agua se condensa poco a poco y forma nubes. Debido a la rotación de la Tierra, este sistema comienza a girar. Su diámetro puede extenderse a lo largo de miles de kilómetros y así cubrir varios países. En las afueras de estos gigantes, los vientos pueden soplar durante casi una semana a más de 100 kilómetros por hora. Luego se levantan grandes cantidades de material y se crea una tormenta de arena. La forma en que los científicos clasifican las tormentas de arena es observar la obstrucción y la reducción de la visibilidad. Esto nos permite ver una escala que puede oscilar entre 1 y 5 en casos extremos. Y entre esta escala tenemos 1, que es cientos de metros de visibilidad, casi kilómetros, y en el otro extremo tenemos 5, que es unas pocas decenas de metros de visibilidad, casi ninguna en absoluto.
En esta etapa, la noche se convierte inmediatamente en día. Estas brutales manifestaciones de desertificación preocupan a los científicos que monitorean constantemente el fenómeno. Examinan cuidadosamente un signo específico que es probable que acentúe estas tormentas, la aridez, porque es sobre todo la falta de agua que da origen a un desierto. Un desierto es típicamente un área de tierra donde hay un déficit de agua. Los desiertos son lugares extremos porque la vida en la tierra está acompañada por agua y por lo tanto, tan pronto como hay un déficit de agua, no hay vegetación. Y así terminamos en un ambiente extremo en el que la vida no puede desarrollarse. Incluso si hay vida, sigue siendo extremadamente localizada y en condiciones muy precarias. En todas partes de nuestro planeta, el agua es vida. Sin ella obtenemos lo que los especialistas llaman aridez. Estos diferentes desiertos se clasifican según sus niveles de aridez y estos niveles se miden en términos de altura anual de precipitación. Es decir, la altura del agua es la que controla si estamos en un sistema hiperárido, semiárido o árido. La región se define como semiárida cuando llueve entre 25 y 50 centímetros en un año. Este es el caso, por ejemplo, en el Sahel, en África. Ciertas áreas están contra todo pronóstico empapadas de lluvia en períodos concentrados del año. Tomemos por ejemplo a Niamey, que se encuentra en el sur de Níger, en el extremo sur del Sahara. Y en él llueve tanto como en Bruselas, cae aproximadamente 700 milímetros de lluvia al año, excepto que en Niamey esta lluvia cae en 10 días. Desafortunadamente, estas lluvias suelen ocurrir abruptamente en suelos con una capacidad de absorción de agua muy baja. Como resultado, la lluvia fluye, lo que puede llevar a la inundación repentina de los cursos de agua secos y poco ayuda a la vegetación. Cuando la precipitación vuelve a disminuir entre 5 y 25 centímetros, es un clima árido. Este es el caso de la mayoría de los desiertos. Por debajo de 5 centímetros al año se crea hiperaridez. Por ejemplo, en algunas partes del desierto de Atacama, en Chile, ni una sola gota de agua ha caído durante medio siglo. Es inhabitable para los humanos y para entender cuál es el déficit de agua en los desiertos, primero debemos saber de dónde viene la lluvia y cuáles son las razones que evitan que caiga. El aire almacena la humedad en forma de vapor de agua invisible. Las nubes se forman cuando el vapor se condensa lo suficiente en gotas que aumentan de tamaño. Esto es lluvia, pero no siempre llega al suelo, ya que durante su caída el aire puede absorberlo, ya que contiene menos agua. En la mayoría de los desiertos, este aire seco proviene de la circulación atmosférica y más precisamente de lo que los científicos llaman la célula de Hadley. La célula de Hadley es el movimiento a gran escala de la atmósfera. La mayor parte de la energía que proviene del Sol llega al ecuador, donde el aire se calienta y se carga con humedad. Con esta humedad, el aire comenzará a subir, la humedad se condensará, el calor se liberará y el aire seguirá aumentando. Al llegar a 10 a 12 kilómetros, el aire perderá toda su humedad, se moverá hacia los dos polos y después de un tiempo se volverá inestable y descenderá a la superficie completamente seco y muy caliente. Y es realmente esta circulación a gran escala la que caracteriza los desiertos y que explica por qué todos los desiertos están ubicados en la misma latitud. Las áreas más inhabitables para los humanos se encuentran en dos bandas anchas ubicadas en ambos lados del Ecuador, en los trópicos, el cinturón de desiertos. Desde el comienzo del tiempo, estas vastas y desoladas extensiones han contribuido al equilibrio global del clima de la Tierra. Desde el momento en que tenemos un planeta vivo, un planeta dinámico, los humedales deben ser compensados por zonas secas. Las áreas desérticas forman parte del equilibrio dinámico del planeta, por lo que es lógico que evolucionen. De lo contrario, el planeta ya no estaría vivo. Estos territorios están cada vez más expuestos a la formación de tormentas de arena excepcionales y poderosas fuerzas de la naturaleza. Una de ellas llegó a los titulares en Oriente Medio en septiembre de 2015. Fue un evento sin precedentes que los científicos han llamado la tormenta del siglo. Obtuvimos medidas récord, un espesor óptico de 5. Esto significa literalmente que si pones tu mano frente a ti, difícilmente la verás. Nunca habíamos visto tal medida antes.
Las tormentas de arena son comunes en la región, pero el episodio es sorprendente tanto en intensidad como en tamaño. Viniendo desde el norte de Irak, la tormenta del siglo es de tal magnitud que se extiende a Siria, Gaza, Israel, Líbano e incluso Chipre. Es un fenómeno meteorológico muy particular el que generó este monstruo. Los especialistas lo llaman Habub, que significa fuerte viento en árabe. El término Habub se refiere a tormentas de arena de origen convectivo. El término convectivo puede requerir una pequeña explicación. Corresponde a las tormentas. Una tormenta nace cuando la atmósfera es inestable. El aire calentado por la radiación del Sol en la superficie de la Tierra se expande y se vuelve más liviano que la capa de aire sobre ella. Se eleva como un globo aerostático. Si este aire es lo suficientemente húmedo, el vapor de agua contenido en él se condensa, creando una nube con forma de yunque gigante, un cumulonimbus. Pero el poder de una sola nube de tormenta no es suficiente para formar un habub. Tal fenómeno nace cuando varios cumulonimbus se alinean. Esto es lo que los meteorólogos llaman una línea de flanqueo. Una vez que estas nubes están saturadas de humedad, los movimientos del aire en el interior se invierten y el aire frío se hunde en el suelo. La temperatura desciende rápidamente unos 10 grados. El muro de arena da forma tangible al aire frío hecho por la tormenta, que se estrella contra el suelo y causa ráfagas de viento. Estas ráfagas levantan la arena y la cúpula del aire frío. Esta se estrella contra el suelo y se hace visible por el polvo. Las ráfagas de viento pueden superar los 100 kilómetros por hora. Un raro y violento fenómeno. Lo que es único del Habub es que no solo tiene estos violentos vientos horizontales, sino también turbulencias. Eso significa que hay movimientos verticales impresionantes. Es una especie de aspiradora. Y esta aspiradora viene a ser una pared que tiene varios cientos de metros de ancho y es muy densa. Vemos que hay olas porque las velocidades son diferentes. Es el principio de la turbulencia. Todo es diferente y todo nos cubre. Los principales habubs pueden extenderse a lo largo de casi 1000 kilómetros y recorrer la misma distancia. Estos son verdaderos gigantes. Lo que ven es una pared de varios cientos de metros de polvo que caerá sobre ustedes. Entonces, lo que es impresionante es que lo verán acercarse. Se dan cuenta que en un momento determinado, cuando el frente pase, no tendrán visibilidad. No podrán ver ni un automóvil que esté a 5 metros, ni una casa que esté a 2 metros, o una persona que esté a 10 metros. Todos los puntos de referencia se pierden. Están completamente desorientados y esto continúa durante muchas horas. Una vez en esta nube de polvo del desierto, las condiciones se vuelven extremadamente peligrosas, en especial el tráfico. La pérdida de visibilidad afecta a muchos y eso no es todo. La arena hace que la superficie de la carretera sea muy resbaladiza, tan resbaladiza como la nieve cuando cae en grandes cantidades. Así que las distancias de frenado son más largas y a menudo toman a los conductores por sorpresa. Como resultado, se producen grandes choques, como en esta carretera en Dubái en febrero de 2018. Y el peligro es aún más grave en el Medio Oriente. En 2015, ante el peligro de un habub para aviones en vuelo, varios aeropuertos tuvieron que cerrar la pista. Compuesto por fragmentos de arena, el polvo del desierto puede averiar las turbinas. Algunos motores alcanzan los 1200 grados centígrados. Cuando estos motores aspiran este polvo del desierto, pasan por encima de la temperatura de licuefacción de este sólido y es como el vidrio fundido. El vidrio fundido afecta a los motores y esto puede ser preocupante. Hay otras consecuencias, esta vez en la salud de las personas. Cuando se inhalan, las partículas de menos de 10 micrones pueden causar problemas cardíacos y pulmonares. Estos diminutos granos de arena se vuelven aún más peligrosos cuando se cargan con gases tóxicos atrapados al volar sobre sitios industriales. Si observamos las áreas del mundo donde ocurren las tormentas de arena en particular, casi siempre se asocia con una fuerte contaminación. ¿Por qué?
debido a que para algunos los gases contaminantes tienden a adherirse a la superficie del polvo y el polvo es el vector que permite que estos gases tóxicos entren en los alvéolos pulmonares. Esta tormenta, conocida como la tormenta del siglo, produjo una gran cantidad de fallecidos. 12 personas perdieron la vida y pasarán otros 4 días antes de que el polvo del desierto comience a disiparse. En septiembre de 2015, una enorme tormenta de arena cruza el Medio Oriente. No anticipado en este suceso, este episodio devastador ha desconcertado a los meteorólogos en todo el mundo. La recurrencia de haboobs varía considerablemente según las estaciones. En África, por ejemplo, un período en particular desencadena estos eventos extremos. Los haboobs alcanzan su punto máximo en la primavera, justo antes que se active el monzón. Es provocado por la inestabilidad en el aire, ya que es cuando la radiación solar es más fuerte. Tenemos más energía y mucho aire seco arriba, lo que crea inestabilidad convectiva. Habrá tormentas y además de esto, ya que aún no ha llovido mucho esta temporada, el suelo está expuesto, lo que lo hace vulnerable a la erosión del polvo. Al reconstruir la trayectoria de la tormenta del siglo, los científicos notaron que se extendió desde el norte al sur de Siria, donde la guerra había sido particularmente intensa en los meses previos al evento. Parece que el paso regular de tanques en toda la región dio lugar a la creación de grandes áreas de polvo, lo que hizo que la Tierra fuera extremadamente volátil. La guerra parece haber intensificado los fenómenos de la tormenta de arena y los especialistas no son optimistas. Según la ONU, en el transcurso de una década, algunos países como Irak podrían enfrentar 300 días de tormentas de arena al año, lo que hace que la región sea casi inhabitable. La desertificación que ocurre actualmente en el Medio Oriente también es responsable. En 15 años, la vegetación ha disminuido un promedio de 30%. La prisa por construir represas en toda la región y desviar los recursos hídricos para la agricultura se considera uno de los principales factores. La humedad actúa como un adhesivo para el suelo. Cuando se seca, las tormentas de polvo son avivadas por los vientos. Parece que la humanidad no ha aprendido del pasado. También podemos ver la creación de zonas susceptibles, por ejemplo, en zonas donde los lagos se van a secar. Este es el caso del Mar de Aral, donde creemos que las tormentas han sido cada vez más frecuentes debido a que se está secando. Pero ya hemos observado este tipo de fenómenos en lagos más pequeños. Donde solía estar el Mar de Aral, ha surgido un nuevo desierto en el corazón de Asia Central. En los últimos 50 años, este enorme tramo de agua, que es el doble del tamaño de Bélgica, ha perdido 3/4 de su superficie. Es uno de los peores desastres ambientales del siglo XX. Miles de pescadores perdieron sus empleos y tuvieron que abandonar sus aldeas. La razón es que la Unión Soviética se decidió por el riego intensivo de los campos de algodón durante la década de 1960, riego que ha estado drenando el Mar de Aral durante medio siglo. Desde entonces, cada 3 días es arrasado por tormentas de arena, lanzando enormes cantidades de polvo de este nuevo desierto a la atmósfera. Tenemos entre el 10 y el 25% de la masa de polvo en la atmósfera causada por actividades agrícolas. Por ejemplo, en el sur de España actualmente existe un cultivo masivo de invernadero que requiere una gran cantidad de agua. Esto está drenando el suelo y solo está contribuyendo a la aparición de áreas semiáridas. Comprender si estas áreas son propensas a levantar polvo es, por lo tanto, un campo de estudio muy activo en la región del Mediterráneo. En áreas áridas, arar las tierras de cultivo con demasiada frecuencia y profundamente deja el suelo expuesto y el viento entonces levanta partículas finas. Desde 1900, el polvo fugitivo ha aumentado del 25% al 50% a escala global, según las pruebas realizadas por científicos. Hemos estado conscientes de estos sucesos durante mucho tiempo, debido al fenómeno del Dust Bowl que coincidió con la mayor crisis económica en la historia moderna de Estados Unidos en 1929. Los científicos se dieron cuenta rápidamente que el arado profundo había liberado polvo, y combinando esto con varios años de vientos muy fuertes, creó el Dust Bowl.
El nombre Dust Bowl requiere poca explicación. Las tormentas de polvo devastaron las grandes llanuras de los Estados Unidos durante 10 años, alterando completamente el paisaje hasta que en 1932, 14 tormentas de arena barrieron la región. Al año siguiente se grabaron 38 de ellas. Tal fenómeno era completamente inaudito y ante la magnitud de este desastre, las autoridades estadounidenses se vieron obligadas a tomar medidas. Después de la crisis, el gobierno tomó las cosas en sus propias manos, crearon superficies adecuadas y restauraron el suelo. Hoy podemos ver que este suelo ha sido restaurado, que es tierra agrícola y que se maneja correctamente. En otras palabras, los impactos de la degradación de la tierra, aunque sean considerables, no son necesariamente irreversibles. La restauración de la tierra fue posible gracias a los considerables recursos financieros desplegados por los Estados Unidos. El Dust Bowl fue extraño en el momento, pero hoy en día las tormentas de arena son cada vez más frecuentes y cada vez más impresionantes. Con el calentamiento global, es probable que el fenómeno se intensifique, incluso extendiéndose a nuevas áreas. Tenemos la posibilidad, en un contexto de cambio climático, de ver un aumento de las condiciones secas, por ejemplo, en el sur de Europa o en los Estados Unidos. Esto conduciría a un suelo más seco, que bajo ciertas velocidades de viento emitiría polvo. Y luego existe la posibilidad de un cambio en la velocidad del viento que podría intensificarse. Pero en general, la ocurrencia de eventos más extremos sugiere que podríamos tener eventos con vientos más fuertes y, por lo tanto, tormentas con más polvo. Afortunadamente, la precisión de los pronósticos de tormentas de arena ha mejorado, principalmente gracias a la tecnología de vanguardia. Hoy en día existen dos tipos de herramientas utilizadas en la observación de estas tormentas. En primer lugar, está el satélite de observación que nos permite ver la creación de cúmulos de polvo y su dispersión en la atmósfera, y luego el modelado. De la misma manera que hacemos el pronóstico del tiempo, ahora también tenemos la posibilidad de predecir las tormentas de arena y el movimiento de las nubes de polvo en la atmósfera, desde su origen hasta sus diferentes zonas de transporte. Ante esta amenaza global, la Organización Meteorológica Mundial ha establecido un sistema de alerta para las tormentas de polvo en todo el mundo. Se basa principalmente en un centro de supercomputación con sede en Barcelona, España. Un dato, sin embargo, sigue siendo difícil de entender. La incertidumbre tiene que ver con las cantidades emitidas y transportadas y la capacidad de prever a qué concentración de polvo estaríamos expuestos durante el transporte, en Europa, por ejemplo. Y las tormentas de arena no solo afectan a las comunidades ribereñas. Una fracción de los polvos movilizados durante tales eventos puede elevarse a una altura de 5 kilómetros. Luego forman lo que los especialistas llaman un aerosol, una enorme nube que se puede observar desde el espacio. Un solo evento puede transportar a la atmósfera decenas de millones de toneladas de sustancia bajo la forma de partículas muy pequeñas, que tienen un tamaño de 1/10 de milímetro. Esto es apenas 1/10 parte del ancho de un cabello humano. Por eso son ligeras, para seguir los movimientos de las masas de aire. Entonces, si estas masas de aire se combinan con fuertes vientos, pueden transportar las partículas muy lejos. Un aerosol de polvo del desierto puede viajar por cientos, incluso miles de kilómetros, como se muestra en estas notables imágenes de satélite. Forma una densa capa de nubes que es capaz de absorber la luz solar. Al bloquear esta exposición al sol, ¿qué hacen estas partículas finas? Bueno, van a reducir la radiación que llega a la superficie y de esta forma reducirán la temperatura de esta superficie. Por lo tanto, en el espacio de un día puede bajar la temperatura de la superficie de 2 a 3 grados durante una tormenta severa. Sorprendentemente, las tormentas de arena contribuyen a enfriar el planeta. La vida útil de los polvos del desierto en la atmósfera varía de algunas horas a más de 10 días. Cuando los vientos en altitud se debilitan, se extienden por la superficie de la Tierra. Los aerosoles producidos en los desiertos asiáticos pueden transportarse más allá del Pacífico. Incluso podemos encontrar rastros de estas partículas en los polos de la Tierra, así que son transportadas a grandes distancias. Y mientras más lejos viajan, menos partículas habrá. Los aerosoles constituyen el 40% de las partículas emitidas a la atmósfera cada año. De manera similar, la arena proveniente del Sahara, que es transportada por las depresiones, puede llegar a Europa, lo que cambia nuestro clima. Cuando esta arena se vuelve a depositar, se produce una variedad de consecuencias no deseadas.
Estos aerosoles pueden acumularse como materia seca y a veces podemos verla en vehículos, especialmente en el sur de Francia. Pero también puede ser depositado por la precipitación, lo que llamamos lluvia de sangre, que es cuando la lluvia normal cambia al color del polvo. Otro ejemplo del depósito de partículas también se puede observar en superficies de colores muy claros. Este fue el caso hace unos años en los Pirineos, donde la nieve fue recubierta por una capa de aerosol sahariano que causó un ligero impacto a los esquiadores. Otro impacto es el que afecta a Gran Bretaña esta vez. En octubre de 2017, una puesta de sol parecía aparecer en el medio del día. ¿Por qué sucedió esto? Debido a la tormenta Ophelia que pasó por la costa oeste de Francia y dejó un rastro de arena del Sahara. En total, 182 millones de toneladas de arena salen de África cada año. Es la mayor fuente de polvo del desierto en nuestro planeta, a veces creando efectos beneficiosos. Los científicos de la NASA han descubierto que cerca de 28 millones de toneladas llegan a la selva amazónica, suficiente para llenar más de 100.000 remolques. Las partículas de polvo contienen nutrientes esenciales para las plantas, incluyendo 22.000 toneladas de fósforo. Las miles de toneladas de fósforo que se depositan en el Amazonas ayudan a que ciertas plantas crezcan y que a su vez podrían resultar ventajosas si se integran en la vegetación del Amazonas. La cantidad de arena transportada al Amazonas varía de año en año. Esta fluctuación está estrechamente relacionada con la precipitación que se produce en el Sahel, una franja de tierra que consta de áreas semiáridas en el Sahara meridional. Cuanto más seco está, más se transporta la arena a la Amazonía el año siguiente. Es una de las consecuencias directas de la desertificación. China es otra parte del mundo que se ve afectada por estos efectos. El desierto de Gobi y el Taklamakan, entre muchos otros, ocupan casi una cuarta parte del país y se están expandiendo hacia Pekín a un ritmo alarmante. Cada primavera las tormentas llevan alrededor de 1 millón de toneladas de arena hacia el este. Las primeras dunas están situadas a menos de 80 kilómetros del norte de la capital. Una amenaza tan grande que la gente de China incluso la ha llamado el dragón amarillo. ¿Cómo llegó el país a esto? Todo comenzó en la década de 1950. La razón de esta desertificación es bastante conocida. Sabemos que hubo una cantidad excesiva de deforestación durante el auge del desarrollo industrial bajo el gobierno de Mao Zedong. La intensa agricultura y la urbanización masiva se encargan del resto. Junto con esto, las temperaturas han aumentado 2 grados en el espacio de 50 años al norte de China. El resultado es que las áreas áridas y semiáridas ahora cubren casi la mitad del país, y cada año el desierto continúa consumiendo 260.000 hectáreas de tierra, es decir, la superficie de Luxemburgo. Hoy el país cuenta con casi 350.000 refugiados climáticos. Ante la expansión del desierto, las autoridades chinas han declarado una guerra total. La solución que se ha encontrado para resolver este problema es construir una nueva gran muralla, pero esta vez hecha de plantas. Un inmenso proyecto que comenzó hace casi 40 años. La Gran Muralla Verde de China es básicamente para proteger el este de China de las tormentas de arena más grandes y para mantener la presencia de oasis que renueva toda la frontera occidental de la China tradicional, es decir, las regiones no montañosas de China. Para el 2050, China espera haber plantado más de 35 millones de hectáreas de árboles y así formar un cinturón verde de aproximadamente 1.500 kilómetros de ancho y 4.500 kilómetros de largo. La primera etapa de este megaproyecto es estabilizar la arena con particiones de plantas. El objetivo de organizar particiones de plantas para estabilizar las dunas es reducir la velocidad del viento en la superficie. La duna de arena se mueve debido al viento que corre a lo largo de su superficie, que arrastra las partículas de arena o los granos de arena y las vuelve a depositar un poco más lejos a sotavento al pie de la duna, por lo que la duna cambiará gradualmente. Debido a las particiones de las plantas, el viento se desacelerará, lo que estabilizará la arena y prácticamente ya no se moverá y desde allí podremos cultivar más plantas. Gracias a su sistema de raíces, los árboles o arbustos se sujetarán al interior de la duna. El suelo crecerá permitiendo que la biodiversidad regrese. Se ha formado un círculo virtuoso. Desde que comenzó el proyecto se han plantado cerca de 66.000 millones de árboles. Sin embargo, algunos científicos han planteado dudas sobre la necesidad de esta gran empresa.
No se trata solo de crear un gran muro, sino de establecer un paisaje rural en el que los árboles van a jugar un papel clave. Y en este momento tenemos un mosaico. Un mosaico en tierras cultivadas, en la forestación y la lista continua. Y eso es lo que será efectivo en la lucha contra la desertificación. Pero en la urgencia de la década de 1980, el gobierno chino seleccionó las especies de árboles de más rápido crecimiento sin tener en cuenta sus capacidades para sobrevivir en zonas áridas. Los árboles de álamo de uso intensivo de agua que se introdujeron en masa en la región rara vez son resistentes. Afortunadamente, los procedimientos pudieron evolucionar. Las especies de árboles nativos han sido favorecidas y desde entonces se ha demostrado científicamente que son resistentes a la sequía. De esta manera, según las autoridades, miles de hectáreas de desierto están en proceso de estabilización y el número de tormentas se ha reducido en un 20% en los últimos años. Frente a la desertificación, ahora es el turno de África de involucrarse. No menos de 10 países esperan erigir una enorme barrera verde en el Sahara del Sur. Conectaría Senegal en el oeste a Djibouti en el este, es decir, 15 kilómetros de ancho y 7.600 kilómetros de longitud. Un ambicioso plan puesto en marcha en 2008 y aún hoy en día se encuentra en sus primeras etapas. Por ahora, solo Senegal se ha embarcado en esta empresa excepcional. Sin embargo, la lucha contra esta fuerza de la naturaleza es la preocupación de todos. La desertificación es un problema importante para el planeta en la medida en que 2.000 millones de personas viven en una región desierta. Podemos decir que con la desertificación y el crecimiento constante de la población, especialmente en las zonas más pobres, cada vez más personas necesitarán alimentos para comer. Debemos luchar contra el problema y mejorar la función de los ecosistemas. A pesar de la amenaza de la desertificación, aún hay tiempo para actuar. Para los científicos, la lucha contra esta carga está en marcha gracias a la organización de una agricultura sostenible, un buen riego del suelo y la conservación de los bosques. La batalla contra los desiertos y las tormentas de arena apenas ha comenzado.